Desde ese lugar ustedes tienen que pensarse, tienen que pensar. Sí, adelante. Hola, Clau. Bien, entonces, ahí ustedes, la verdad es que tienen un lindo pantallazo, ¿sí? A mí la verdad que me gusta un montón, gracias Iris, porque como dicen, hay una, una pincelada, ¿no? Que nos muestra también esa sociedad, por un lado, absolutamente conservadora, pero por otro lado, absolutamente corrupta, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta también que hay, paralelo a todo esto, ¿no? Ese modelo económico de acumulación que es el modelo agroexportador, también comienza a mostrarse sus fallas, digamos, no llega por derrame a todo el mundo ese modelo económico. ¿Eh? De hecho, ahí tienen situaciones que van mostrando muy bien de qué manera también hay un incipiente proceso industrializador, que eso lo van a ver en el texto de Teresa Guerraz. Comienza a aparecer la industria, no este, como una cuestión que el gobierno toma para llevar adelante la industrialización, sino que va a aparecer ¿por qué, Lourdes? ¿Por qué aparece esa incipiente industrialización? ¿Qué generó ese modelo agroexportador? Profe, la industrialización esa aparece a raíz de que surge la necesidad desde el gobierno de facto, ¿Pero por qué? porque empiezan a caer las importaciones, o sea, las exportaciones de materias primas, Muy entonces bien, empieza a disminuir el Rafael. precio y bueno, no les queda otra que industrializar. Pero ¿Cuál es ocurre tu porque apellido? Arrieta. Bien, Arleta. Exacto. No les queda otra y además acá tenemos que tener presente que aparece un acontecimiento internacional que es el que va a influir sobre nuestro modelo económico. ¿Y cuál es ese acontecimiento internacional? El pacto con Inglaterra, la crisis y la Primera Guerra. Muy bien, Emiliano. Entonces ustedes tienen ahí la crisis del 29, factor determinante, ¿sí? Factor absolutamente determinante, y no solamente la crisis del 29, sino también esta cuestión que tiene que ver con el desgaste que produjo la guerra, ¿no? Y que a partir de ese desgaste en la industria europea aparece en nuestro país un proceso de industrialización y además de pequeños negocios, si se quieren, ¿no? Pequeños negocios, si se quieren, que van a terminar siendo negocios comerciantes y demás, ¿no? Entonces, ahora, habíamos logrado algo en 1916, que era que un gobierno sea elegido democráticamente, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que irrumpe? ¿Qué pasó con ese periodo radical y qué hace que aparezcan estas, estas miradas, ¿no? Y esta vuelta, esta reedición del conservadurismo, Sí, o digamos, sí. lo que pasa es que en 1930, o sea,
se toma el poder mediante un golpe de Estado, Ujú. ¿sí? Y ese golpe de Estado estaba apoyado por los sectores de poder, o sea, por los sectores de poder económico que eran, a ver, los terratenientes principalmente y grupos de, ¿cómo es que se llama esto? No me sale la palabra, es los extranjeros que explotaban recursos de la Argentina. O sea, principalmente estaba financiado Digamos, por esos sectores. el capitalismo extranjero, digamos, Exactamente, ¿no? sí. Bien. Ahí cuando Mati González habla de los militares, hay que tener en cuenta que los militares eran los grupos, digamos, aquellos que llegaban a ser a tener esa, digamos, ese lugar en la sociedad, eran, digamos, personalidades del mundo también terrateniente, digamos, la iglesia, los terratenientes, los militares, todos en consonancia también con el capitalismo extranjero. Y de esa manera llegamos a este momento eh, terrible de Argentina, donde aparece este golpe de Estado, como bien dice Rafael, y se dan cuenta que, digamos, no hay una solución democrática. Entonces, ahí es el primer gran error de nuestra historia. Pero bueno, ahí también tenemos que tener presente que esta gente es la que de alguna manera lo puso, ¿no? Eh, digo, pone a la mirada de resolución de un conflicto, ¿no? Como una solución que parte de un grupo exclusivo de la sociedad, en este caso las militares. ¿No? Es como tener, como que ellos pueden maternar, ¿no? Que pueden ser los ordenadores, los ordenadores de la vida. Nosotros, ahí, los tres gobiernos radicales que vivimos, integraron en las transformaciones. No vamos a decir que no. La verdad es que, y digo, llega, digamos, ya quiere hacer las transformaciones. Pero el modelo agroexportador era muy fuerte. Y los grupos conservadores de poder también eran muy fuertes. Y lo siguen siendo hoy, chicos y chicas. Cuando escuchamos hablar del campo, por ejemplo, como que es la única fuerza productiva que tiene el país. Y la verdad es que no lo es, digamos, no lo es. Otra de las fuerzas productivas que tenemos son las pymes, y ahí tenemos que apuntar y apuntalar. ¿Eh? En turismo, y le digo, ¿no? Todo lo que hay para decir. Entonces, hay igualmente en el radicalismo una fuerte tensión con el movimiento obrero. Hubo muchas represiones con el movimiento obrero. ¿Se acuerdan que la última clase estuvimos hablando de todos los inmigrantes que llegaban, que tenían ideas anarquistas y socialistas? Entonces, ahí entonces, están los radicales por un lado, los conservadores por otro, que pueden llegar a perder poder, porque los obreros también, digamos, comienzan a tener un campo de batalla en lo que sería la lucha social. Entonces, la única manera de volver al poder de parte de los conservadores era, como dijimos, ese golpe militar. Sí, que después Claro. encima tratan de, acá en el texto aparece una parte donde dice que tratan de legalizarlo, entre comillas. Bueno, eso es Emiliano, muy bien, lo querían justificar. Y lo hacen con la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Digamos, lo dejan como legal, porque saben que hicieron algo que no debían hacer. Digo, y hoy yo le pregunto a ustedes, ¿es mejor que vuelvan los militares? Seguramente alguno de ustedes todavía lo escuchó en algunos parientes, alguien que no, ¿no? Sí. Que no tuvo la oportunidad por ahí de leer estos materiales. Entonces, ¿por qué? Porque hay una idea de las fuerzas radicales, perdón, las fuerzas
ahí se me fue, las fuerzas Militares. militares como las ordenadoras, gracias, disciplinadoras. Entonces, todavía está esa idea de que pueden ser los únicos que pueden ordenar al país. Entonces, eh, también hay que tener en cuenta que ahí está la cuestión propia nuestra, pero también está la cuestión que tiene que ver con el mundo, ¿no? Entonces, eh, con el mundo hay un momento clave que es dónde ponemos los productos del campo en un momento de crisis en el mundo, ¿no? Que la economía, en vez de abrirse en ese momento, en estos lugares se cierra. Entonces es difícil poner nuestros productos afuera. Entonces, con esa crisis económica mundial, es que se va a dar este golpe de Estado encabezado por José Félix Uriburu y derrocan a Irigoyen, Y justo ¿no? también, Ahora, y Justo, que es otro de los que también participa, exactamente. Entonces, eh, ambos tienen esta idea de llegar al poder mediante el fraude, obviamente, ¿sí? Quieren volver al fraude. Y entonces, esta idea de pensar una república bajo un nacionalismo católico, ¿no? Y obviamente un nacionalismo católico, por eso decíamos iglesia, campo, militares, que tiene que ver también con las familias más tradicionales que puede llegar a tener este gobierno. Entonces, eso sí, sí hay que decir que con este aire de querer hacerlo legal, todo el tiempo dicen, bueno, pero pronto vamos a llamar a elecciones, ¿no? O sea, va a haber nuevamente elecciones libres. Eh, es la primera vez, entonces, que las Fuerzas Armadas, ya vamos a dejar de decir militares para hablar de las Fuerzas Armadas, porque son las fuerzas que dan origen a ese ejército nacional que hacía una de los ítems que tenía Oslak cuando hablaba de los principios de estatidad. Eh, en este posicionamiento es que vamos a encontrar a las Fuerzas Armadas como un condicionador de la democracia, como un condicionador de la democracia. Y además va a ser una extensión de los brazos del poder. ¿Eh? Eso lo pueden leer muy bien, lo escribimos muy lindo en una ficha de la cátedra. Entonces, es cierto que se va a llamar nuevamente a elecciones y ahí ustedes tienen, ¿no? Tienen. claro, Entonces, para que anoten en el cuadro, sí, decime, Rafael. se presenta Marcelo T. de Alvear, que gana las elecciones, y después hacen una maniobra política donde o sea, donde vuelven a tomar el poder las Fuerzas Armadas. Un horror, fíjense. No, fíjense digamos, se trata de lo que ellos llaman el fraude patriótico, ¿no? El fraude patriótico. Bueno, entonces ahí tienen que poner 1930 en el cuaderno, primera revolución militar, golpe de Estado. Anoten, por favor. 1930, primera revolución militar, golpe de Estado. Abajo, 1930, 1932, José Félix José Félix Uriburu, 1930-1932.
1930 a 1932. De 1932 a 1938, con estas elecciones fraudulentas, gana Agustín Pedro Justo. Agustín Pedro Justo. Dato curioso para tener en cuenta, Justo lleva como vicepresidente ¿a quién? al hijo de Roca. Al hijo de Roca. O sea, fíjense ustedes, ¿no? 1932, 1938. 1938, 1940, Roberto Ortiz. 1940, 1943, ya estamos casi a mediados del siglo XX, ¿no? 1940, 1943, Ramón Castillo. Y ahí se produce, cuando está Ramón Castillo, se produce la segunda revolución militar, el segundo golpe de Estado, 1943. Ponen entonces, segunda revolución militar, segundo golpe de Estado, y ahora van a venir dos presidentes distintos de los presidentes de ese fraude patriótico. Obviamente son militares, está claro, que son Pedro Pablo Ramírez, Pedro Pablo Ramírez, desde el año 1943 a 1944, y desde 1944 a 1946, Edelmiro Farrell. Edelmiro Farrell, 1944-1946. Y después vuelven las elecciones libres desde el año 1946 hasta el año 1955, Juan Domingo Perón. Y ahí están ustedes en un año, en años claves de la historia argentina. Quiero decir algo. Fíjense, hagan la cuenta porque muchas veces escucho decir a los militantes del PRO y todos los libertarios que aparecen y dicen que los peronistas estuvieron 70 años. Cuando terminemos de cursar, sumen la cantidad de años que estuvieron los gobiernos peronistas y sumen la cantidad de años que estuvieron los golpes militares y el fraude patriótico y se van a dar cuenta que es una falacia, que es una mentira. ¿Eh? Digo esto no para defender a nadie, pero sí para que tengamos rigor histórico. ¿Mm? Si yo le preguntara hoy a mis estudiantes de la Cátedra de Política y Sociedad,
¿Cuál, hasta ahora, cuáles son los únicos gobiernos democráticos que tuvimos? La respuesta sería, A partir de la presidencia de Alfonsín. O sea, son los dos gobiernos de Perón desde el 46 al 55 y después a partir de Alfonsín que se restituye la democracia. pero también tenemos que contar a los dos gobiernos de Irigoyen. También vamos a contar, Alvear también lo vamos a contar, aunque fue bastante elitista, pero fue elegido por el pueblo. Alvear, no, Irigoyen, Alvear, Irigoyen. Las dos de Perón y después todas las que vienen de Alfonsín, para acá. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, tenemos muy baja intensidad democrática en nuestro país. Cuando uno mira a lo largo de la historia, terminan dándose cuenta cómo es la cuestión. Y además la potencialidad que tiene nuestro país, que siempre, permanentemente, los acontecimientos internacionales hacen que no podamos salir de donde estamos, ¿no? O sea, y no es por hablar bien de uno o hablar mal del otro, sino es la historia. O sea, esto que acabamos de ver es historia pura. ¿Mm? Esa línea de tiempo que estamos armando es historia pura. Entonces, claro que decíamos que con la crisis del 29 en el mundo hay una enorme pobreza y desocupación. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora en Europa, no? En Europa con la guerra, eh, tengo ahí mi hermana que vive allá y aumentó de tal manera. Pase, pase, pase. Pase que yo me pongo de esta manera y así ustedes trabajan tranquilos. En Europa eh, pasó que toda la situación este, económica fue una situación gravísima porque, digamos, no estaban con periodos inflacionarios y ahora ellos tienen inflación. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser porque justamente toda la cuestión energética está pasando por un momento complicado también. Entonces, el pan que estaba casi, no sé, 6 euros, ¿no? Hoy está en 12. Un aceite de girasol que estaba en 5 euros con algo, hoy está en 15 euros. Entonces, ellos también están pasando por un periodo inflacionario alto. Ahora, ¿cómo va a repercutir esa inflación para nosotros? También va a repercutir. Digamos, la inflación ya la tenemos. Si a su vez nosotros también tenemos esa capacidad de, digamos, de luchar contra ella, pero también es cierto que hay un contexto internacional que va a ser mucho más difícil poder, digamos, contrarrestar esa inflación, ¿no? Quizás nosotros estamos más acostumbrados que ellos, porque la verdad que para ellos fue todo un tema, pero no porque estemos acostumbrados a la inflación, vamos a decir, bueno, no pasa nada. No, sí pasa, pero ¿cómo haces para que en este contexto internacional, digo, puedas tener eh, el margen, ¿no? No sé qué opinan ustedes, los escucho a ustedes. Y la verdad que yo estoy desconcertado con esto. La verdad que no sabía que estaba Europa pasando por un momento inflacionario de esa magnitud.
Después acá en el chat están diciendo, Mati González dijo, y Estados Unidos con el petróleo, que también está en crisis. Sí, Eh, bueno, el aumento de la nafta en Estados Unidos también es otro dato. Digo, y por ahí ustedes no lo ven. ¿Por qué? Porque obviamente hay un recorte de la información muy importante. Digo, Sasha, ¿qué vas a decir? No, no, no dije nada. O sea, o sea, no estoy enterado mucho de la situación de Europa, pero sé que en Estados Unidos me parece que el año pasado dio 15% de inflación anual y ahora un 12 estaba dando aproximadamente. Anual, ¿no? No nosotros como en 2 meses que tenemos eso, pero nada, nada que no creo que un país como ellos, porque igual es mucho 12% sabiendo que son primer mundistas. Sí, 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 sí. Aún Igual así, ¿no? Siendo estamos, un país de primer mundo. salen. Es que Eh, creo que eso es lo que llama la atención, siendo un país de primer mundo, que le pasen esas cosas, es como que Igual ellos duplicaron su base monetaria, o sea, es normal que pase. bien, 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 bien. A ver, un minutito. ¿Y nuestra economía se sigue basando por ser ciudad-puerto? ¿O por el tema de las exportaciones? no, Soja. De soja, digo. claro que era lo que decía hoy de las pymes. Sí, había habido. Uno de los principales problemas seríamos que no somos productores, porque todo lo que tenemos lo exportamos, el tema de la manufactura. Claro, pero eso pasa porque es mucho más rentable que dejar materias primas en el mercado interno. Entonces, ¿Qué tipo de productos? Sí.
Claro que en realidad, o sea, a beneficio cambiario es, o sea, es más rentable exportar lo bueno y tirar acá en el mercado interno lo que sobra. Bueno, con el tema de la película me pasó que yo no entendí por qué la carne de primera calidad se exportaba, pero se exportaba a menor precio. No, no era que no se exportaba, que se exportaba a menor precio, sino que en los papeles lo hacían figurar como que era carne de segunda. para pagar menos impuestos. Ahí está. Sí. Claro, en realidad eran los frigoríficos grandes que eran, o sea, que estaban en manos de los ingleses. O sea, que esa administración era inglesa, entonces lo que hacían era ellos mismos, eh, claro, sí, Bueno, a mí me pasa que, por ejemplo, yo tengo un local de calzado y todo lo que es importado ya se asemeja mucho a lo que es nacional, en sentido de calidad y demás. Pero la gente viene buscando el calzado importado igualmente. Mm. Pero eso es por el colonialismo mental que hay. Y eso es lo único que se puede hacer con ese colonialismo es trabajarlo, porque es una cuestión cultural, ¿no? Eso que dice Tiago, por ejemplo. claro. Yo lo que noto también es, en cuanto, haciendo alusión a lo que dice Tiago, es que también el calzado que viene del exterior está cargado de impuestos, entonces por eso es, o sea, la competencia, o sea, se le ponen tantos impuestos para generar una competencia con el mercado interno. Claro. Claro, igualmente, eh, si vamos, o sea, ponerle los productos que yo vendo, si vamos a lo nacional y lo importado, si yo traigo algo importado, lo nacional sale mucho más, digamos, porque también yo tengo un local en el que está destinado a gente de bajos recursos, entre muchas comillas. Es una gente que consume mucho, pero va a lo pequeño, por así decirlo. Ah, buenísimo. ¿Entendés? Entonces, qué sé yo, en vez de comprarse un calzado de ponerle 5 lucas de algo importado, se lleva 3 4 pares nacionales. Pero a la vez también hay que decir que está casi imposible traer cosas importadas. Sí. Importadas mayormente se le dice el calzado brasilero. No, no, nada. Igual anda a conseguir un calzado ahora de 5 lucas, un milagro. A partir de 10 lucas están mayormente, hasta casi 45.000, o sea, Claro, se pero fue a la nube. el sector del calzado, digamos, está como esos valores. O sea, tenés lo que es las marcas deportivas, que sé yo, Nike, Adidas y demás, y después tenés lo Deben ser nacional de 15 con lucas lo para arriba las importado. Nike. Sí, 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 eso sí. Ahora, Tiago, esas marcas, ¿no? Nike y todas esas zapatillas, esas se arman acá, no vienen de afuera. Creo que Sí, tengo hay entendido que gran se parte del importan de ensamble China. acá. ¿Estoy equivocado? No, no, hay parte del ensamble acá, pero ¿qué pasa? Es marca. Claro. Claro. Escúchame, y toda la cuestión de zapatos, el aparador de zapatos y todo, digamos, trabaja, hay mucha pyme, ¿no? Mucha pyme en Muchísimo, este. muchísimo, pero es un trabajo que no es bien pago. Es muy, son muchas horas de trabajo por muy poca plata. Por eso el problema de ahora que tienen las pymes nacionales es que no hay aparadores. Entonces la mercadería tarda muchísimo más y, nada. Y hay aumentos literalmente todos los días, literalmente. Es una changa, sí, tal cual. Es una changa.
Para cuando tome lista, avísame que la anoto como presente o como un puntito como para decir que estuvo, pero que no tenía internet. Bien. Ay, Dios, Dios, Dios. Bueno, ahora, digamos, lo que hay que tener presente, ¿no? De qué manera nosotros veníamos también de un acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? Tuvimos en un momento el primer pacto colonial con España, luego se fue a un segundo pacto colonial, que fue el que tuvimos con Inglaterra. Ahí tenemos, o sea, para que vean el nivel de cipallismo que tenía esta gente, ¿no? De vendepatria, que es ese terrible pacto, como muy bien dice Rafael, Roca-Runciman, ¿no? O sea, la Argentina casi para ellos era una parte integrante del Imperio Británico. Y hay mucha de nuestra dirigencia actual, ¿sí? Que realmente preferiría ser una colonia inglesa, una colonia americana. Ojo, y no lo digo yo porque este, tengo alguna lectura, uno lo puede ver en sus acciones, ¿no? De hecho, una referente política de la oposición, ¿no? Dijo que casi que no importaba si se entregaban a las Malvinas o no. O sea, tienen ese descaro, ¿no? Eh, yo realmente estoy muy preocupado y quiero compartir esta preocupación con ustedes porque exactamente, si en el 2023 esta gente, si en el 2023 esta gente llega al poder otra vez, Dios nos libre y nos guarde. Entonces, hay que estar muy atentos porque el mejor ejemplo es saber qué pasó en la historia. Esta gente con el pacto Roca-Runciman nos puso en una situación absolutamente sumisa respecto de Inglaterra. Exactamente. En el texto habla mucho de los pactos económicos con la Unión Soviética. Bien, pero piensen ya que para 1917 se había dado la Revolución Rusa. Por lo tanto, ya comienza a ser una mala palabra para el capitalismo el comunismo. Por lo tanto, también en nuestro país, cualquier mercado emergente que tenga que ver con esa facción política ideológica no iba a ser nunca viable. ¿Eh? Lo que más adelante va a ser la doctrina de seguridad nacional. Exactamente, Mati. Por lo tanto, no hay manera, no hay manera. Ahí ustedes, con la película también llegaron a ver cómo, digo, hay protagonistas políticos que están en contra de la situación, ¿no? De hecho, Lisandro de la Torre es alguien que se pone la cara en cabeza con esto. Así también se va, ¿no?
Pero quiero decir algo. Ahí, el ministro de Hacienda de ese momento era Federico Pinedo. Federico Pinedo es un familiar de quien fue ministro en el anterior gobierno. Durante el gobierno de Macri estuvo también como diputado y senador también, ahí agarrándose. Pinedo, que fue una noche presidente, porque pusieron una cautelar y la presidenta fue presidenta hasta las 24 horas en el 15, cuando asume Macri, y entonces desde las 0 horas hasta la mañana que tomaba el poder Macri, presidente Pinedo por una cautelar de la justicia. Y ese mismo Pinedo, es pariente de Pinedo, que fue ministro de Hacienda durante ese pacto Carrúsima. Para que vean cómo se van alineando las cuestiones, ¿no? Como dice la canción de la Versuit, ese perro deja otro perrito. Está buena esa canción. La voy a escuchar. ¿Cómo? Decime. Absolutamente. Absolutamente. Por eso, bueno, pero hay un poco y un poco, digamos. Sí puedes elegir, porque, digamos, finalmente el tema es que si vos elegís, cuando la persona elige con un recorte de la realidad nada más, digamos, si a vos todo el día te dicen que fulano es bueno, es lindo, que y no va a robar, y que es bueno y es lindo y no va a robar, que es bueno, es lindo y no va a robar, digamos, vos elegís teniendo tu cabeza chipeada con eso. Entonces, en realidad, sí, elegiste, pero elegiste condicionado por toda esa información que llega a tu cabeza, ¿no? Me asombró un montón hoy en la mañana con ustedes darme cuenta que muchos no saben lo que pasa en Europa. Realmente estoy muy asombrado y me encantó que aparezca, porque eso habla justamente de la desinformación por la que estamos pasando, ¿no? Entonces parece que todos los males del mundo los tenemos nosotros, los argentinos, y en realidad nosotros estamos en un contexto mundial donde también suceden cosas, donde también hay un contexto que va armando la realidad social de cada uno de los países que están involucrados o no en la guerra, ¿no? Lo mismo pasaba Ahora, con la sí, pandemia, que, o sea, había un montón de, cuando ocurrían los rebrotes, que Inglaterra hacía cuarentena obligatoria a cada rato, acá estábamos con lo de la infectadura, o sea, claro, bueno, ese es muy buen ejemplo, impecable ejemplo, Rafael, porque fíjense ustedes, eh, no podemos decir que alguno de nosotros vio cadáveres en las calles. Está bien, eso también demandó que mucha gente se quedara sin trabajo, que mucha gente solo comiera lo que le daban en las escuelas con bolsones de comida, ¿no? Porque también es cierto que mucha gente la pasó muy mal económicamente hablando, entonces fue difícil, pero también es cierto que no hemos visto cadáveres en las iglesias como lo hemos visto en Italia, como hemos escuchado a médicos españoles diciendo a quién tengo que salvar, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, se dio la situación, exacto. Entonces, eso no ocurrió. Y como no ocurrió, o Brasil, las fosas comunes, como dice Mati. Entonces, como eso no ocurrió, nadie siquiera se lo pone a procesar, a pensar, ¿no? Y la verdad es que no pasamos por eso. Ahora
eh, el bombardeo de otras noticias da cuenta como que vivimos en el peor de los mundos. Ahora bien, eh, ¿cómo hacemos para que, digamos, pasar de Ortiz a a Ramón Castillo? Y bueno, y ahí lo que tenemos que ver es de qué manera comienza a aparecer una potencia que es Estados Unidos, que hasta ese momento piensen que ya estamos a UPA, a ICO, a caballito de la Segunda Guerra Mundial, estamos ahí nomás, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos que pensar que Estados Unidos hasta ese momento era una potencia neutral. O sea, por lo tanto, eh, neutral hasta un momento donde manda sus fuerzas a participar. Por lo tanto, una vez que manda sus fuerzas a participar del conflicto, va a querer arrastrar a todos aquellos que se mantenían neutrales como Estados Unidos. Uno de esos países era Argentina. Entonces, también va a pedir que se sume, ¿eh? que se sume a la guerra tomando posicionamiento. Y Argentina no lo va a hacer. Entonces ahí también comenzamos a ver cómo vamos a empezar a girar. Primer pacto colonial con España, segundo pacto colonial con Inglaterra y ya vamos entrando a un tercer pacto colonial con Estados Unidos, ¿no? Que ya acá, digamos, con las presiones que tenemos para que se incorpore la guerra y salga de la neutralidad, se ven claramente, ¿m? Muy claramente. Eh, Hay que tener presente también que hay, eh, hay figuras políticas en los años 40, lo dice la ficha de cátedra, que van a dejar de existir. Y eso realmente hace que exista un vacío eh, respecto de figuras importantes para la política argentina del momento. Ahí vamos a ver que, por ejemplo, muere Alvear, ¿sí? Radical sumamente reconocido, muere Julio Roberto Ortiz, eh, muere Agustín Justo. ¿Mm? Entonces, comienza ahí un momento de transición de referentes políticos. Este, y en el ejército comienzan a aparecer grupos distintos, ¿no? Un grupo que es más colonialista, un grupo que quiere ser colonia de Gran Bretaña, y prefiere el colonialismo, y otro grupo más nacionalista, más con ideas nacionales, más con esto de poder tener un modelo económico que pueda permitir el desarrollo no solamente de las clases altas, sino también de los inmigrantes, de los hijos de inmigrantes. Y ahí va a aparecer, como bien dice el compañero, lo que llamamos el Grupo de Oficiales Unidos, ¿no? Que es un grupo que es cierto, hay que decirlo, miraban atentamente lo que pasaba en Europa con todo ese movimiento nazifascista. Es cierto que lo miraba con cierta, no digo ternura, pero miraban su devenir. Digamos, históricamente eran militares, había una fuerza militar que miraba de qué manera se sucedían las cuestiones en Europa, pero también es cierto que era un grupo que pretendía proseguir con la neutralidad. ¿Eh? La neutralidad quiere decir que no declare la guerra. ¿Estamos de acuerdo? Que no declare la guerra. Entonces, eh, no solamente buscaban esto, sino también buscaban que, por ejemplo, eh, buscaban
toda la maquinaria eleccionaria se ponga en movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban, digamos, estaban en contra del fraude patriótico. Estaban en contra del fraude patriótico. Para ellos no debía existir ese fraude patriótico. Entonces, eh, lo que se hace es este grupo Oficiales Unidos, sí participa de un golpe en el 43, pero era un golpe a otro gobierno militar. Digo esto porque muchas veces se le achaca a este grupo de Oficiales Unidos y con ellos a un eh, integrante que fue Juan Domingo Perón, que en ese momento era un coronel, que también participó del GO. A veces se le machaca esto de haber participado de ese golpe, ¿no? Porque participa del golpe del 43, pero claro, participa dentro de las mismas filas, o sea, no fue contra un gobierno democrático, fue contra un gobierno que también estaba siendo de facto, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que podemos ver es que Ramón Castillo no llega al poder y mediante su delfín, digamos, y sí es elegido Pedro Pablo Ramírez, que se sentía identificado con las posturas ideológicas del Grupo de Oficiales Unidos. Entonces, a partir de esto hay, digamos, un fuerte posicionamiento de la neutralidad, absolutamente, y este joven coronel, Juan Domingo Perón, comienza a tener una carrera político-institucional muy importante adentro del gobierno. Exactamente. Entonces, va a ser digamos, el cierre de lo que fue la década infame. Entonces ustedes tienen el cierre de la década infame. ¿Por qué? Porque todo lo que significó los años 30, ¿sí? Fueron años de absoluta desigualdad, absoluta crisis y top ten, la corrupción. Por eso la llamamos década infame, del 30 al 43, donde todos los gobiernos fueron absolutamente fraudulentos. Entonces, claro, este periodo comenzó con un golpe de Estado, finaliza también con un golpe de Estado, con Pedro Pablo Ramírez en el año 43, va a estar un año, y vamos a ver cómo y de qué manera va a aparecer en la historia política este coronel, ¿no? Que es Juan Domingo Perón, que va a plantear, ¿sí? Va a plantear, sin lugar a dudas, una de las grandes transformaciones que tienen en nuestro país. Ahí ustedes van a tener una actividad, que la voy a leer este fin de semana, que es una actividad donde ustedes tienen que participar de un foro. Se llama Peronismo, Introducción a la Clase, y dice: el peronismo es un movimiento político que surgió a mediados de la década de 40 en la Argentina y cuya influencia persiste hasta la actualidad. Hasta el día de hoy no ha habido persona alguna que haya podido encontrar una definición que contente a todos. Es por ello que nos preguntamos, ¿qué es el peronismo? En tu caso personal, ¿tenés algún conocido que se considere peronista o antiperonista? ¿Qué opina sobre el peronismo? Comenten sus experiencias, ideas e imaginarios relacionados en el foro debate. Ese es un foro de la Comisión 5, todavía no participó nadie porque no veo que haya participado nadie. Así que los invito a participar de
¿Hay una respuesta correcta? No, obviamente que no hay una respuesta correcta. Todas son correctas porque todos tenemos un pedacito de esa verdad histórica. ¿Mm? Eh, Estábamos esperando. Bien, muy bien. Se pasó. Estuvo bien el chiste. ¿Eh? Bien. Después tienen la guía de lectura de Alejandro Catarusa. Ahí tienen una serie de preguntas que se las voy a preguntar la semana que viene. En el capítulo 8, que es del 43 al 46, las preguntas son esas las tienen que escribir todas las tienen que resolver y las vamos a preguntar en clase. ¿Mm? ¿Qué fue el GO? ¿Cuáles fueron las causas del golpe del 43? ¿Qué sucedía en el mundo aquellos? Algunas cosas ya las dijimos. ¿Cómo hizo el general para generar lazos con los sindicatos y el movimiento obrero? ¿Qué sucedió en febrero de 1944 en la Argentina? ¿Qué pasó el 17 de octubre de 1945? ¿Cómo estaba conformada la Unión Democrática? ¿Qué rol ocupaba Sproul-Braben? ¿Con qué apoyos políticos ganó Perón las elecciones del 46? Y después el capítulo 9, el peronismo en el gobierno, que ya está, o sea, desde el año 46 al 55, son dos presidencias. ¿Cómo era la coyuntura económica mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo encaró el peronismo la cuestión económica? ¿Cuáles fueron sus pilares? ¿Qué tipo de política social utilizó el peronismo y cuáles fueron sus herramientas? La reforma constitucional de 1949, ¿en qué consistió? ¿Qué derechos fueron adquiridos? ¿Cómo eran las movilizaciones? ¿Cómo llega la Argentina a las elecciones del 51? ¿Qué diferencias tiene la segunda presidencia de Perón en relación a la primera? ¿Cuáles fueron las causas del golpe de Estado del 55 que derrotan a Perón? Bien, esa es la guía de lectura de Catarusa. Por otro lado, van a encontrar un foro de trabajo de imágenes, que ya Lorena Micaela participó. ¿Estás ahí, Lorena? Acá. Lorena Micaela, Sí, sí, estoy acá. ¿Se me escucha? te escucho pero no te veo. No, porque no tengo cámara, estoy con el celular. No me Ah, funcionaba contanos. Está bien, contanos, Micaela. de la actividad. Y por lo que estuve Sí, viendo era de las fotos y ahí creo que escribí la comparación, ¿no? Que, por ejemplo, no puedo usar la compu porque no se me ven las imágenes, no sé por qué. Pero bueno, mencionaba, por ejemplo, el voto femenino, que era de 1947, entonces hacer la comparación esa, ¿no? Y después estaba otra imagen de antes, que era sobre cómo hacía como referencia a la CGT y la dignificación de los obreros en ese tiempo. Entonces creo que un poco de eso y lo desarrollé. bien, 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 bien. Bueno, ahí hay unas cuantas imágenes, los invito a participar. Esta clase tiene muchas actividades. Después tienen, eh, hay un lindo reportaje de la historia argentina que está bueno, que son 35 recortes radiales. Lo van a escuchar a Rawson, lo van a escuchar a Ramírez, lo van a escuchar a Perón como presidente y como coronel, también a Eva, a Frondizi, a Rojas, a Lonardi, a Aramburu. Ese está muy bueno, muy bueno. Yo les diría que hoy se tomen el tiempo para ver todo lo visual, digamos, valga la redundancia, los afiches y también escuchar este reportaje sonoro, ¿no? Muy interesante para que lo puedan ver hoy. Luego tienen el discurso de Perón en la Casa Rosada el 17 de octubre del 45. Solamente voy a decir esto. Ese día, ese día, 17 de octubre del 45, es el día que la Argentina toma una marca fundamental para el desarrollo político, que es la calle.
la calle y la movilización, ¿no? ¿Y de qué manera? Para el peronismo es un signo identitario, que después no solo va a ser para el peronismo, sino también va a ser para otras corrientes político-ideológicas de todo el arco político de Argentina, ¿no? Siempre ganando la calle. ¿Cómo se gana la calle? ¿No? Oh, bueno, está bien. Ahora cuando tomo los presentes, hoy tuvimos muchos ausentes, ¿no? Porque somos 48, 60, 62, 65. Bueno, entonces tenemos ahí, estamos a una clase más y después vendrá el parcial. Así que la semana que viene vamos a ir haciendo un repaso interesante y la otra ya vamos a tener seguramente el parcial. Hablemos de ello, porfa, dice Rafael Arrieta. Preguntas. Fecha. Hoy es 13. No, por Dios. La semana que viene es 20. El lunes 25, lunes 25 de abril, voy a poner las consignas. ¿Está? Ese parcial lo dejamos para otro año. Igual les digo una cosa. Esta comisión ya tiene, por las participaciones que tienen, que son variadas, y me encantó que mientras hoy tuve gente trabajando acá porque pusieron un vinilo en las ventanas, entonces tuve que apagar la cámara un par de veces. Pero me encantó que puedan seguir conversando más allá de que el profe esté o no. Eso es muy importante. Digo, la verdad, está bien, algunos están tapados hasta acá con la frazada, ¿no? No dan cuenta ni. Algunos, menos mal que apagó el micrófono porque estaría roncando. Exacto, Luciano. Pero, exacto, ya tienen una parte del parcial hecho. Pero va a ser así, van a ser unas consignas, es individual. Son consignas muy morrocotudas porque llevan mucho tiempo de lectura, van a tener que leer puntualmente, tiene que tener toda la cita bibliográfica y demás. Por lo tanto, aprovechen este fin de semana largo que tienen para dedicarle por lo menos 2 horas y media al cuaderno y a la cátedra, para llegar al miércoles que viene armadito, porque después van a tener del miércoles al lunes, que yo doy las consignas, también tiempo para leer, y después van a tener una semana colgado el parcial para entregarlo. Yo doy las consignas un lunes, tienen una semana el parcial colgado, entonces van a tener que entregarlo el domingo a la noche o el lunes a la mañana. Voy a ver cómo viene el repaso de la semana que viene para ver cómo dejo colgado cuánto tiempo dejo colgado el parcial. Es individual. No, ustedes bajan las consignas y cuando las resuelven las suben. Es así. Es individual. Obviamente, cada parcial que ustedes tienen lo copio, lo pongo en Google y automáticamente me dice si está copiado de algún otro lado. Por eso les digo, no se copien porque he desaprobado gente por copiarse. Si hay un par de frases que se van a repetir, es cierto, pero no quiere decir que tengan que copiarse todo el parcial. Hay frases que se van seguramente a repetir, pero que sea exactamente. Por ahí va a ser el 2 probablemente. Vamos a ver. ¿eh? Las citas son exactamente lo que ustedes vieron en alfabetización académica, por eso tiene que ser muy prolijo. Y en eso somos muy estrictos, porque como tienen tiempo para hacerlo, tiene que estar bien hecho. La cita bibliográfica, cuando es una opinión de ustedes, cuando es algo que sale de un texto, si son más de 10, más de cierta cantidad de palabras, se pone al costado, con la sangría, con la cita, digo, eso tiene que ser así. Es un trabajo
heurístico, un súper archirrecontra trabajo. Bueno, que tengan virtual. Que tengan, se puede hacer en formato, es PDF, sí, es PDF. Y dice cómo nombrar el archivo y demás. Bueno, pónganse a leer, agarren sus cuadernitos. Me encantó la clase de hoy. Les dejo un tiempo para que se organicen y puedan ver. Hoy tienen que ver las imágenes de esta clase. Va a entrar hasta, hasta la clase que viene, hasta la clase 3, donde vamos a ver las políticas del peronismo y el modelo de acumulación del peronismo. ¿Eh? Y hay películas sobre Eva Perón que tienen que ver también. O sea, entra hasta el peronismo, o hasta el primer peronismo, si se quiere. Bien, que tengan un buen fin de semana, que descansen y lean mucho y vean todo lo que está en la cátedra. Avisen en el grupo de WhatsApp, por favor, que se viene. ¿Qué dice Rita? Se me escapó. Si en el parcial entra primera y segunda presidencia de Perón. Sí, es el primer peronismo, son las Bien, primeras presidencias, sí. perfecto. No, voy a tomar captura ahora. Ahora tomo nota, guardar. Desde Abril Sotelo hasta Diana Martínez. Desde Diego Fernando Caminos hasta Emiliano Truyen. No, Luciano Fernández. Desde Ludmila Armoa hasta Sebastián Obreque. Pasa. Y desde Sebastián Obreque hasta Walter Ayala. ¿Y cómo se llamaba? Bueno, que tengan buen fin de semana, nos estamos viendo. Buen fin de profe. No, profe. Suerte, chau, chau. Chao, profe. Chau, 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 chau.